Hoy el tema que quiero tratar con vosotros es un corazón para Dios. Hermanos, si recibimos esta palabra como todas las que Dios nos da y las guardamos y las entendemos y las aplicamos y las vivimos, la vida nuestra puede cambiar para mejor. Amén. Amén. Cambiamos para mejor, para la gloria y para la honra del Señor. Nuestra vida cambia, nuestra familia, todo nuestro entorno cambia, nuestro trabajo cambia, todo cambia. Entramos a otro nivel de superación personal por la gracia de Dios. El tema que voy a compartir con vosotros se llama Un corazón para Dios. Vamos a mirar Josué capítulo 24. ¿Lo tenemos? Bien. Como este capítulo es bastante largo, tiene aproximadamente 33 versículos y no los vamos a leer todos, vamos a leer el 1 primeramente. Vamos a ubicarnos primero en este capítulo. Josué, recuerden que fue el que entró a Israel a la tierra prometida, amén. Recuerden que murió Moisés antes de entrar a Canaán, luego Josué introdujo al pueblo a la tierra de Canaán, la tierra prometida, y comenzó la distribución de las diferentes regiones donde la tierra fue dividida por familias, por tribus, de tal manera que pudieran distribuirse toda la tierra conforme a la promesa que Dios les había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Amén. ¿Quién fue el instrumento visible, más visible de eso? Josué, que era un gran militar. Recuerdan que era un príncipe militar, iba adelante de sus ejércitos, conquistando, y Dios le dio la victoria. Josué ya llega a una edad donde va a morir, y él quiere asegurarse, es como si estuviera un 31 de diciembre, quiere asegurarse que el futuro del pueblo de Dios va a ser bueno. ¿Cuántos quieren que el futuro de las personas que aman sea bueno? Pues Josué amaba al pueblo de Israel y quería que el futuro de Israel fuera bueno. Y dice la palabra, vamos a leer el versículo 1, dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Pedimos que tú nos hables hoy por la santa palabra tuya, Señor. Bendito seas tú, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Aleluya. El Josué convoca a todos. ¿En dónde? En Siquén. Era un lugar clave y memorable porque muchos acontecimientos de Abraham, de Isaac y Jacob ocurrieron en ese mismo lugar en Siquén. Era un sitio particular y congregó, dice la Biblia, a los principales, a los príncipes, a los jueces, a los oficiales, a los ancianos, a todas las personas las congregó en ese lugar. Y comienza Josué a describirles a estas personas todo el proceso, cómo Dios había trabajado con ellos. Comenzó a explicarles que eso que tenían no era por ellos, sino era que Dios se lo había dado y que había sido el cumplimiento de las promesas que Dios mismo le había hecho siglos atrás a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y que todas esas promesas que Dios había hecho se habían cumplido y que ellos estaban teniendo ahora dominio sobre esas tierras que Dios había prometido siglos atrás. Y comienza Josué a describirles el favor de Dios, cómo el Señor los sacó de Egipto, cómo Dios les proveyó los alimentos, cómo Dios movió todo ese gran pueblo, eran casi 2 millones de personas. Comienza a decirles que hubo momentos en que quisieron maldecirlos, recuerdan que quisieron maldecirlos, Balaán quiso maldecirlo, y cómo Dios los libró de la maldición, y cómo entraron a poseer la tierra, y cómo triunfaron sobre sus enemigos, y cómo Dios envió fieras, dice la palabra, octávanos para dispersar a los enemigos, porque era un momento de conquista y un momento de alcance para la tierra prometida. Y está Josué describiéndole todos esos a los que estaban allí en aquel momento.
Y llega un momento, vamos a ir ahora al versículo 14, 15 y 16. Después de haberles descrito todas esas cosas que os he dicho, en el 14 dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Contándoles todo, queriendo que en el futuro les fuera bien, Él los confronta y les dijo, sean fieles, sean personas leales al Señor, sigan al Señor de todo corazón. Pero sepan una cosa, que tenéis que tomar una ¿qué? Decisión, porque no podéis servir a Dios y al mismo tiempo estar sirviendo a otros dioses, ni al mismo tiempo estar con ídolos, porque todavía hay personas que creen que uno puede servir a Dios y al mismo tiempo estar practicando el pecado. Las dos cosas no van juntas. Y lo que quiere decir Josué al pueblo es, si vais a servir a Dios, tenéis que hacerlo de todo corazón. Un corazón para Dios. No que el corazón esté dividido, no que el corazón esté fraccionado, no que Dios ocupe una parte del corazón tuyo. Es todo el corazón para Dios. A veces hay personas que las cosas de Dios las tienen por al domingo, por la mañana. Dios es el Dios del domingo por la mañana, de 10 a 12. O de 12 a 2. O como muchos me he enterado que han inventado que lo llaman el culto del sándwich. Y dije, ¿y eso qué es? Dice, voy a la predicación del primero y a la alabanza del segundo. O sea, ya han armado su sándwich. O sea, hay gente que piensa que estar con Dios es estar el domingo por la mañana. Y todavía hay personas que creen en el Señor que Dios comparte corazón con muchos y que tiene un piso patera en el corazón donde una habitación es de Dios y el resto lleno de cosas que no corresponden. Y eso es lo que le está diciendo Josué al pueblo. Sabed que si amáis a Dios, no podéis seguir practicando vuestros pecados. Vamos a ir al 23. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro ¿qué? Corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedecemos. Aleluya. Él les dice, si queréis tener un corazón para Dios, es solo para Dios. Y después vamos a explicar por qué si tenemos un corazón para Dios es más que suficiente para todas las demás cosas. Amén. Pero en este momento Josué le está diciendo en la despedida al pueblo, no podéis ir con las dos cosas, sirviendo a Dios y sirviendo a vuestros propios dioses. Sirviendo al Dios Santo con vuestros propios ¿qué? Pecados. Hay gente que sale aquí el domingo, recibe la palabra de Dios, adora al Señor con todo su corazón y sigue 2 horas después a entregarse a una vida de pecado y piensan que pueden las dos cosas vivir juntas. Pero yo quiero que os vaya bien, yo quiero que me vaya bien y yo quiero tener un corazón para Dios. Que todo mi corazón y vuestro corazón sea solamente para Dios. Un corazón para Dios.
Pues el pueblo respondió y dijo, y el pueblo respondió a Josué y le dijo, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. El amor que tenía el pueblo por Dios era reflejado a través de la obediencia. Pues el pasaje que sigue, lo podéis leer en casa, dice la Biblia que hicieron pacto con Dios. Y el pueblo dijo, no, nosotros vamos a seguir a Dios. Pero cuando decían vamos a seguir a Dios, ellos tenían que saber que tenían que sacar los ídolos, los ídolos. Ellos sabían que las dos cosas no podían caminar juntas. Si decidían servir a Dios y que el corazón fuera solo para Dios, sus ídolos tenían que quitarlos. Por eso Josué les dice, quitad de en medio de vosotros vuestros ídolos. Y hoy, hermanos, el Señor nos dice en un día tan especial, si queremos un futuro, un año 2018 y el resto de nuestros años diferentes, tenemos que hacer esa diferencia. Que todo nuestro corazón sea para Dios y que los ídolos, nuestros pecados, todas las prácticas que no glorifican a Dios, quitarlas de nuestra vida para que todo nuestro corazón sea para el Señor. Amén. Pues la Escritura dice que hicieron pacto, hicieron señal, escribieron ese pacto en un libro, lo hicieron con todo el corazón esta gente. Y dice la palabra que Josué dijo, traigan una piedra gigante. Y trajeron una piedra gigante y lo pusieron debajo de una encina. Una encina era un árbol muy grande y pusieron ese árbol, esa piedra gigante allí como una señal del pacto que habían hecho, que el pueblo había dicho que no iba a seguir los dioses falsos, sino que iba a ser de un solo corazón para Dios. Hubo pacto para Dios. Y dijeron, nuestro corazón solo va a ser por el Señor. Hermanos, yo quiero hacer un recorrido sencillo pero profundo acerca de lo que significa un corazón para Dios. Y lo vemos, por ejemplo, en la vida de Abraham. La Biblia dice que Abraham amaba a Dios sobre todas las cosas. Abraham era un pagano. Abraham era un impío. Abraham practicaba el pecado en Ur de los Caldeos hasta que el Señor lo llamó, lo salvó, lo trajo y le prometió, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y a partir de ahí, la Biblia nos enseña a través de las acciones de Abraham que Abraham amaba a Dios sobre todas las cosas. Porque dejó su tierra, dejó todo allí en Ur de los Caldeos y obedeció a la palabra del Señor y caminó en la dirección que Dios le estaba guiando. Y no solamente dice la Biblia eso, sino que todos esos pasos de obediencia produjeron una prosperidad, una abundancia en la vida de Abraham. Por ejemplo, la Biblia dice, y Abraham era ¿qué? Riquísimo en ganado, en plata y en oro. No era rico. Aquí pone el énfasis el hebreo riquísimo. Era un hombre extremadamente rico, ¿sí? Pero él sabía para qué tenía la riqueza, que la tenía para glorificar ¿a quién? A Dios. Hay cristianos que no saben para qué es lo que Dios les da. Dios nos da abundantes cosas para que lo glorifiquemos a Él. Y nos da la capacidad de gestionar para que nosotros tengamos un usufructo de esas riquezas y de esas gracias que Dios nos participa. Muchas personas dicen que el voto franciscano, que todo mundo cristiano tiene que ser pobre. Pues no. Aunque Jesús dijo que era más fácil que entrara un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Y eso es verdad. Pero un rico que tiene su corazón para Dios usa todas sus riquezas para la gloria de Dios. Estos días, hermano, hay una cadena de tiendas en Estados Unidos
que abrió el Museo de la Biblia e invirtió de sus fondos, de sus riquezas, más de $1.000 millones al lado, en Nueva York, cerca a las Torres Gemelas, el Museo de la Biblia, el primer museo del mundo. Y ellos dedican casi el 90% de sus riquezas a apoyar los ministerios que ayudan a niños, porque ellos han entendido, esa familia, son súper ricos en Estados Unidos, y saben para qué tienen lo que Dios les ha dado. Entonces, ¿un rico puede ir al cielo? Sí, cuando sabe que lo que recibe es un instrumento que Dios le da en sus manos para que lo pueda glorificar a Él. Una persona que sabe y ocupa a Dios en primer lugar. Hay muchas personas que piensan que no es compatible, que el Evangelio es para los pobres. No, el Evangelio es para todas las personas. Solo que hay personas que tienen cualquier cosa y se vuelven locos. Yo fui pastor hace unos 30 y tantos años en una iglesia que había un hermano, líder de la iglesia, que me dijo: pastor, si a mí Dios me da una vaca, mi vida se arregla. Él vivía en la ciudad, pero también tenía un corazón en el campo, en fin. Y yo le dije: pues tenemos que orar por esa bendita vaca, porque esa vaca tiene que llegar, porque eso va a mejorar tu vida. Y tú vas a crecer para el Señor y tú vas a poder tener más fácil. Pues el tiempo dio que el Señor le permitió tener la vaca, una vaca. Y el hermano dejó de venir casi a la iglesia. Y siempre le preguntaba, y yo no sé si era que dormía con la vaca, comía con la vaca, montaba bicicleta con la vaca, iba al mercado con la vaca, pero la bendita vaca se convirtió en lo que lo tiró al piso. Ya no buscaba al Señor, no venía a las reuniones, ya no era líder en la iglesia, ya no predicaba en los parques, ya no estaba compartiendo su fe. Solo una vaca lo apartó de los caminos del Señor. Nelson se llamaba. Yo le decía: pero Nelson, tú eres un hombre de Dios. No deje que esa vaca sea el que ocupa su vida. ¿Quién dice que no puede tener una vaca? Ojalá Dios te dé 10,000 vacas. Pero si una ya te echa al suelo, no eres preparado para que tengas 10. Y si tienes 10, te vas a volver peor. Y ya por ahí con 100, hasta ni siquiera sigues al Señor y te acuerdas de Dios. Porque hay gente que no sabe tener las cosas. Hermanos, el que no sabe, escuche bien, manejar para gloria de Dios lo que tiene ahora, mañana se gana, por decir algo, un negocio, tiene una gestión, va prosperando, prospera, y puede llegar a ser una persona con muchos recursos y mucha riqueza, pero igual no le van a servir para nada, porque son como polilla, porque no le sirve realmente al propósito de Dios. Pero Abraham era rico, dice la palabra, riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Por qué? Porque Abraham amaba a Dios sobre todas las cosas. Yo creo que él veía esa vaca que tenía esa primicia y decía: esta es mi primicia. Abraham fue un hombre que diezmaba. Dice la Biblia que le dio los diezmos de todo. ¿A quién? A Melquisedec. Él apartaba, decía: lo primero es para Dios, lo primero, la primicia, los diezmos, todo lo ofrecía para el Señor. Hay gente que puede diezmar de 100 euros, 10 euros. Pero cuando vienen 1000, dice: uy, 100 es mucho. Y si reciben una herencia de 1,000,000, 100,000, ¡oh! No es obligación, nosotros no diezmamos, hermanos. Nosotros damos más del diezmo. Porque la generosidad es saber que todo es de Dios y que todo le pertenece a Dios, y que el dinero es como el agua que cumple un ciclo. Dios nos la da a nosotros, ¿sí? Nos favorecemos nosotros la damos a Dios, y es un ciclo que vuelve. Es algo como la lluvia que va y viene. Y uno tiene que dar lugar a que la obra de lo que recursos que Dios nos da continúe en ese proceso. ¿Sí? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hay gente que piensa que Abraham no, Abraham diezmó al Señor. Entonces, hermanos, él podía hacer todo eso porque tenía un corazón totalmente para Dios. Hermanos,
hay lugares donde hablan del diezmo como que, uy, si no diezma, el coco le viene por la noche y le tira los pies. A las 3 de la mañana viene y comienzan a amenazar a la gente que si no diezma el tren se lo va a pillar. Sí, hay muchas cosas que pueden dar para que se pueda decir algunas cosillas. Pero hermano, la motivación del que da tiene que ser porque ama a Dios. Y el que ama a Dios no da el diezmo, da todo. Punto. ¿Sí? Hay momentos en que uno dice, Señor, esto es lo que hay y esto lo pongo delante de ti, tú verás qué haces conmigo. Entonces nosotros no estamos condicionando a nadie a que dé el diezmo, es más, eso es algo como orientativo. Pero yo personalmente y mi familia no diezmamos. No podemos limitarnos a una cosa, porque sabemos que todo pertenece a Dios. Y Abraham sabía eso. Por eso dice la Biblia que era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y díganme, ¿a quién le confía a Dios las riquezas? A las personas que saben administrarlas. ¿Tú crees que el Señor está contento de darle a Nelson otra vaca? Dice, no, este Nelson se me está perdiendo, es que este Nelson necesita, que más bien me lleve la vaca, para que se ponga triste y ore y ayune y busque otra vez a Dios, porque se está perdiendo por la bendita vaca. Amén. Entonces, aquí encontramos que para poder dar al Señor como lo hizo Abraham, para poder vivir como vivió Abraham, esperando las cosas del Señor, esperando un hijo. A los 75 años Dios lo llama de Ur de los Caldeos, a los 100 cumple la promesa, 25 años. Todo eso tiene que ver que tiene un corazón solo para quién. Solo puede él aguantar el cumplimiento de las promesas, todo, si tiene realmente un corazón para Dios. Cuando tenemos un corazón totalmente para Dios, nosotros estamos confiados y tenemos fe. Amén. Porque nuestro corazón descansa en el carácter de Dios. No descansa en las circunstancias, no descansa en la bolsa, no descansa en las noticias, no, descansa en el carácter de Dios. ¿Quién es Dios quien lo ha prometido? Él lo va a cumplir, no solo por nosotros, sino por causa de Él mismo, para la gloria de su nombre. Amén. Y así pasó con Abraham. La Biblia relata que Abraham vivió aproximadamente 175 años. Y puedo hablarles de otro rápidamente, David. David amaba a Dios sobre todas las cosas. ¿Y quién era David? Jovencito, era un pastor de ovejas, olía a abeja y oveja y a todos los... olía a todo. Era un hombre sencillo. Inclusive los teólogos piensan que David podía haber sido un hijo fuera del matrimonio. Isaí era el padre, porque cuando Samuel viene a ungir el rey, llamó a sus hijos, pero a David no. David estaba con las ovejas. Parece que era un hijo que estaba por fuera del matrimonio. Allí, el David con sus ovejas, era toda su vida allí, aprendió a tocar instrumentos, cantar, hacer todo lo que hacía. Era un jovencito de 16 años. Y Samuel le dice a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? No, por ahí hay uno que está allá con las ovejas. Que venga. Isaí pensó que el rey de Israel iba a ser el más grande y el más guapo, el primero. Y el Señor dijo, ninguno de esos, pero cuando vino David, el Señor le dijo a Samuel, este es mi ungido. Y dice la Biblia que lo ungió. David amaba a Dios. La mayoría de salmos de alabanza y de adoración son ¿de quién? De David. Los cánticos de alabanza, para David su amor era por Dios. Comenzó siendo un pastor, luego trabajó en la corte real tocándole arpa al rey, que se le metía un espíritu y que a través del arte del arpa, de la música, se iba, buscaba paz. Fue perseguido, el rey tuvo celos de él. Todo lo que sabemos que pasó David, fue perseguido para matarlo. Saúl tuvo celos de esto. Lo engañó muchas veces, lo persiguió, hizo todo para acabar con David, pero David amaba ¿a quién? A Dios. Y David pudo matar varias veces ¿a quién? A Saúl, y no lo hizo, porque su corazón era ¿para quién? Para Dios. Y él sabía que el corazón de Dios no estaba con eso, y fue leal.
Fue leal con un enemigo que buscaba solo matarlo, solo hacerle daño, pero él fue leal porque tenía un corazón. Cuando uno tiene un corazón para Dios, no le hace mal a nadie, hermanos. Si hay alguien que nos ha hecho mal, le bendecimos en el nombre de Jesús y oramos por él. Señor, a este vecino que es que, uy, Señor, uy, lo bendigo en el nombre de Jesús. Señor, y si a mí no me llegó una pata de jamón en Navidad, Señor, a él dale 2, en el nombre de Jesús. Porque lo bendecimos, ¿me explico? David hizo eso y David vivía con su corazón lleno para Dios. Imagínate que se iba a casar con una de las hijas del rey y se la quitó y se la dio a otro, el rey. Será bandido. Y después había otra que estaba enamorada de él y ¿sabe qué le pidió de dote? 100 prepucios. O sea que él tenía que ir a su enemigo, a la guerra, enfrentarse a los filisteos, matarlos en la guerra y quitarle los prepucios. ¿Por qué lo hizo Saúl? Todo se lo ponía complicado. ¿Para qué? Para que cayera, para que lo mataran. ¿Y qué le parece? ¿Cómo le queda el ojo a Saúl cuando llega con 200? Aquí están. Esta es mi chica. El corazón de David era para eso. Cuando ya Dios lo establece como rey, ¿qué es lo primero que hace David? Trae el arca del pacto, de la presencia de Dios que estaba por allá recluido y lo trae a la ciudad de Jerusalén. ¿Cierto? En el primer intento tuvo problemas, trata de buscar la voluntad de Dios, encuentra cuál es el problema, pero viene y trae, y dice la Biblia que David, ¿qué? Danzaba en la presencia de Dios. Y armó toda una procesión porque para él su corazón estaba ¿para quién? Para Dios, no tenía corazón para otra cosa. Él que decía, yo quiero estar en la presencia de Dios para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Amén. Su corazón estaba lleno de Dios, de la presencia de Dios. Y era el rey. ¿Tú crees que un rey no puede ser un hombre de Dios? Un político, una persona importante, pues David tenía un corazón para Dios. Todo lo hacía para la gloria de Dios. Ganaba las batallas, hacía todo, era generoso, todo. También cometió su error, se arrepintió, fue restaurado. Y una de las cosas que a mí me impacta del amor que tenía David por Dios es que David le dice a Dios, yo te amo tanto, Señor, que yo quiero que hagamos un templo para gloria tuya, Señor. Que tenga oro, que tenga piedra, que sea un templo enorme, precioso para tu grandeza, para mostrar la grandeza de la gloria de Dios visible aquí en la tierra. ¿Y sabe qué le dice Dios? Tú, no, tu hijo. Señor, tú has estado en muchas batallas y tus manos se han llenado de sangre. Tú no. Vale, Señor. Yo digo, bueno, Señor, pues vale. Y me dedico a otras cosas. Pues no, David no hizo eso. David, después de que el Señor le dijo que él no construiría, fue el primero que comenzó a reunir todos los materiales, el oro, la plata, la madera y todo. Dijo, aunque yo no lo haga, yo amo tanto a Dios que voy a preparar todo para que ocurra. Porque hay personas que dicen, si no soy yo, que nadie lo haga. Si yo no tengo el título, no. Pero cuando uno ama a Dios, lo que interesa es que el que está recibiendo la gloria es ¿quién? Dios. Él pudo haberse retirado, pero él reunió el oro, la plata y todo para que hicieran ese famoso templo. Esto habla de que era un hombre que tenía un corazón, ¿qué? Para Dios. Totalmente, todo era para la gloria de Dios. Daniel, rápidamente. Daniel amaba a Dios sobre todas las cosas. La Biblia dice en Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él tenía un corazón para Dios. Estaba en la corte real, tenía todos los privilegios, pero él dijo, no, yo voy a ser fiel ¿a quién? A Dios. No importa donde tú estés, tú puedes seguir teniendo un corazón para Dios.
No importa si eres ingeniero o eres una persona inminente, ahí tú puedes seguir teniendo un corazón para Dios. Y que ese lugar que ocupa sea un lugar para glorificar a Dios. No importa dónde esté, Daniel estaba en la corte de un rey, pero él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. En otro tiempo de su vida, dice la Escritura que Daniel quiso orar, pero había un edicto que decía que no se podía orar al Dios de Israel ni a ningún otro Dios, pero él siguió como hacía todos los días, 3 veces oraba, glorificaba a Dios. ¿Y qué hicieron los enemigos de Daniel? Lo llevaron y lo acusaron ante el rey y le dijeron que ahora Daniel iba para el foso de los leones, para que se lo comiera, porque había violentado una ley de Darío y que era prohibido que en todo el reino se adorara a otro Dios que no fuera el que se estableciera por el gobierno. Pero él siguió adorando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Fue fiel porque su corazón estaba lleno de Dios y dijo, a mí no me importa si me matan, pues me muero y no pasa nada. Díganle al que está a tu lado, no pasa nada. Dios está conmigo, no pasa nada. ¿Y qué ocurrió? Dice la Biblia que esas fieras estaban sin alimentación por muchos días y vinieron y allí pusieron a Daniel. Y los leones ni siquiera le hicieron nada. Alguien dijo, no le hicieron nada porque él no olía a carne. Él era un hombre espiritual. No olía a carne, estaba andando en el espíritu. Y por eso ni siquiera le molestaron y estaba todo el mundo sorprendido. Porque todo su corazón era ¿para quién? Para Dios. ¿Y qué voy a hablarles de Jesús? Todo su amor era para el Señor. Amén. ¿Qué dijo Jesús a los 12 años? En los negocios de mi padre, desde los 12 años él tenía claro que su corazón era solo para Dios. Cuando Satanás lo vino a tentar a los 30 años, él se dio cuenta que también su corazón era solo para quién, para Dios. Cuando habló con la mujer samaritana, que los discípulos le dijeron, maestro, come, él dijo, no, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre y que termine la obra que Él me envió a hacer. Dime, ¿Jesús tenía un corazón para su Padre? Con todos los 3 años de ministerio, con todas las cosas que pasó y luego en Getsemaní, cuando le dijo al Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y fue voluntariamente a la cruz, y dice la Biblia que murió por nosotros, porque Él se iba a convertir en la señal. Ya no era una piedra como en los días de ¿quién? La señal, ¿cuál fue? Con Josué, ¿cuál fue la señal? Una piedra de que había un pacto, de que el corazón del pueblo iba a ser todo para ¿quién? Ahora Jesús se iba a convertir la señal de que el corazón de nosotros es todo para Dios. Cada vez que veas una cruz, recuerda, tu corazón es todo para Dios. Si tenemos un corazón para Dios, habrá capacidad para que las demás cosas sean bendición. Cuando tenemos un corazón para Dios, podemos gestionar todas las demás cosas de nuestra vida. Digan conmigo todas. Cuando tú tienes un corazón para Dios, tú vas a poder gestionar todo, tu vida de pareja, tus negocios, tu identidad como persona, tus afectos, tus trabajos, todo, porque tu corazón está tan entregado al Señor que podéis hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de vuestra vida. Hermanos, yo quiero que os vaya bien, yo quiero que me vaya bien. Y no hay otra cosa que decirles hoy 31, que nuestro corazón debe ser todo para el Señor. Amén. No quiera compartir el corazón con la religión, no, con el pecado. No decidas compartir el corazón con nada más. Si tú te llenas de Dios y lo primero en tu vida es el Señor, y lo primero que te importe es el Señor, y lo primero que realmente ames, tus afectos, tus deseos,
tus ánimos, tus fuerzas, tus recursos, es el Señor. Os digo una cosa, las demás cosas van a estar abarcadas por la gracia y la bendición de Dios. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Padre, que nuestro corazón solo sea para ti, Señor. Lleno de ti, no importa si tenemos riquezas, gracias, Señor, porque vamos a saber gestionarlas porque nuestro corazón es para ti. No importa si nosotros tenemos trabajo y ocupación o tenemos lugares de dificultad, no importa porque nuestro corazón es para ti, Señor. Las demás cosas están suscritas, las demás cosas están subordinadas a que nuestro corazón te pertenece a ti, Señor. Nuestro corazón es para ti y para tu gloria, Señor. Nuestro corazón es para ti. Todos nuestros afectos, todo nuestro amor es para ti. No para el pecado, solo para ti, Señor. Lo primero eres tú, Señor. Lo más absoluto eres tú. No hay nada que sea más importante en nuestra vida que tú, Señor. Muchas cosas tenemos en la vida, muchas cosas se viven en esta vida. Pero si lo primero eres tú, Señor, nosotros vamos a tener la capacidad de gestionar todo lo demás, Señor. Que podemos dar la gloria y la honra a ti, Señor. Que podemos preguntarnos qué haría Jesús en esta ocasión, en estos momentos. ¿Qué haría Jesús ahora que estoy enfrentando esto? ¿Cómo el Señor Jesús solucionaría esta situación? ¿Cómo Jesús gestionaría mis recursos? ¿Cómo Jesús haría este trabajo? ¿Cómo Jesús se movería por acá? ¿Cómo Jesús gestionaría aquello? ¿Cómo Jesús trataría a mi esposa? ¿Cómo Jesús trataría a su esposo? ¿Cómo Jesús nos guía para que las cosas ocurran conforme a su voluntad? Si tú tienes un corazón completamente para Dios, no te va a costar ofrecer delante de Dios tus ofrendas, tus diezmos, tus primicias, porque sabes quién es el amor de tu vida, quién es Jesús para ti. Si tú tienes tu corazón para el Señor Jesús, no te va a costar servirlo. No te va a avergonzar de Jesús cuando te pregunten si eres o no eres de Cristo. Porque estás tan feliz que vas a querer que todos lo compartan, que todos lo reciban, que todos lo tengan, que todos sean salvos, que todos tengan un encuentro con Jesús. Si tu corazón está lleno de Él y Él es el todo de tu vida, entonces las demás cosas van a ser diferentes, van a tener significado, van a tener sentido, van a tener una razón de existir y de ser. Porque tu corazón es para Dios. Gracias te damos, Señor. Esta es la mayor bendición que podemos recibir. Esta es la más grande de todas las bendiciones. Que sepamos que el corazón, nuestro corazón es todo, absolutamente todo para Dios. Que no vamos a compartirlo con el pecado, con nuestras metas o nuestras visiones personales, sino que todo va a estar condicionado por ese corazón que está lleno de la gloria y de la presencia de Cristo. Hermano, hermana, este es un momento, amigo, amiga, este es un momento para que hagas una consagración como el pueblo lo hizo. Ya no hay una piedra que yo tenga que traer, ya no hay un libro en lo que yo tenga que escribir como Josué, pero sí hay una cruz que está recordando que tu corazón es todo para Él. Aleluya. Es tiempo de una consagración. Dile, Señor, quizás me ha ido bien en este 2007, pero yo quiero que en el 2018 yo pueda estar realmente consagrado a ti, completamente consagrado a ti. Yo y mi casa, como dijo Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mis hijos, no entregaré a mis hijos a la televisión. No entregaré a mis hijos a cosas que no le edifican. No entregaré a mi familia en las manos del mundo, en prácticas que no vienen de Dios. Mi vida será para ti, para tu gloria, para tu honra, Señor.
mis hijos conocerte más este año y van a ser más consagrados a ti, Señor, y para tu gloria, Señor. Mi hogar va a ser mejor, mi casa va a mostrar la gloria de Dios. La gente va a mirarnos como esposos y va a notar que nos amamos. No importa si estamos recién casados o tenemos 10, 20, 30, 50 años de casados. La gente va a notar que en nosotros está Cristo. La gente va a notar que somos buenos padres, buenos esposos, buenas esposas. Los hijos van a mostrar y el mundo se va a dar cuenta que son hijos que respetan.